Vale, el siguiente ponente es José Antonio Jiménez. Le hemos pedido en representación de la Confederación Nacional de Frisona Española todo lo que han expuesto nuestros genetistas. Ya ha visto que los resultados son muy interesantes, pero a demanda vuestra y porque ASAFE siempre va con la tendencia de otras especies, quizá el ovino va siempre detrás del que está más arriba o ha hecho cosas siempre antes, que es el vacuno y muchas veces el porcino. Le hemos pedido, igual que el año pasado se pidió y se dio una charla más teórica quizá de la selección genómica, hemos pedido a José Antonio que nos hablase en plan quizá más práctico de para qué le ha servido la selección genómica, qué resultados han tenido, cómo lo han hecho y que nos dice también su opinión sobre las posibilidades que ofrece esta herramienta, que creemos que es el paso siguiente que ASAFE tiene que dar. Pues sin más, José Antonio. Hola, buenos días. ¿Se oye bien, verdad? Bueno, pues como decía Fernando, voy a tratar de contaros un poco lo que estamos haciendo en CONAFE y lo que consideramos que son los puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de empezar un programa de selección genómica, que bueno, lo que entiendo es que estáis interesados en este tema. Bueno, la idea es, yo os cuento lo que nosotros hemos hecho, nuestra experiencia, para que vosotros podáis coger lo que os parezca interesante y lo que penséis que hemos hecho mal, pues oye, no decís lo mismo, aquí estáis equivocados y hay que hacerlo de otra forma. Bueno, como es un poco complicado esto de las dos pantallas, creo que lo voy a contar desde aquí porque así lo veo, si funciona todo esto bien. Vale. Bien, os voy a contar primero un poquito qué es esto de la genómica, aunque después de la charla del año pasado ya tenéis bastante idea, qué es lo que se necesita para implantarla en un programa de selección y luego qué resultados se pueden esperar o qué resultados estamos teniendo nosotros. ¿Qué es la selección genómica? Bueno, para explicar un poquito esto de forma muy rápida, podemos empezar con lo que son los marcadores, los SNP, que ya el año pasado os contarían algo. Disculpadme que tengo la presentación con vacas y con toros y con terneros, pero bueno, la adaptamos a ovejas y es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues imaginemos un animal que tiene, bueno, pues su genotipo, el que hablaba antes María Ángeles. En el caso de las ovejas, que tienen 26 cromosomas autosómicos y la pareja de cromosomas sexuales, nosotros tenemos 23, las vacas 29, lo mismo. Bueno, aquí es donde están todos los genes de un animal y pensemos, por ejemplo, en el primer cromosoma, este de aquí. Bueno, pues le traemos a un animal que procede un cromosoma, este primero viene de su padre y el segundo que viene de su madre. Bueno, allí es lo mismo, es un poco complicado explicarlo en los dos sitios a la vez. Este animal, esto es un animal, es su padre y su madre. Le apareamos con otro, una hembra, que también tiene su cromosoma que viene de su padre y el otro cromosoma que viene de la madre. En la fecundación, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, de la parte del padre puede venir el cromosoma que venía de su abuelo o el que venía de su abuela, o mitad y mitad, como en este caso, y en el óvulo pues puede venir parte de los genes que venían de su abuelo, de este de aquí, o parte del de la abuela. En este caso viene casi todo el material genético, viene de la línea hembra. Si continuamos igual, es lo mismo, pues otro apareamiento siguiendo por la genealogía. Bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues a un descendiente de todos estos animales y vemos qué genes ha ido acumulando. ¿Qué son los SNP? Pues los SNP simplemente son puntos de control. Decimos, pues en la posición tal, pues aquí, en estos cromosomas, en este sitio, vemos qué es lo que venía de este animal, qué es lo que venía de este otro, en esa misma posición, lo que traía la hembra. Cuando se ha unido, ¿qué es lo que ha recibido este animal? Pues aquí es donde nos podemos dar cuenta de si los genes que tiene el descendiente venían del cromosoma del padre o venían del de la madre, y aquí igual, si seguimos para abajo, bueno, simplemente lo único que vamos viendo es qué genes ha recibido pues una novilla, bueno, un cordero de sus 4 abuelos o de sus tatarabuelos. Bueno, muchas veces en vacas y en ovejas es lo mismo. La gente dice, bueno, pues yo tenía un animal que era muy bueno y venía de una descendencia, de una línea de hembras buenísimas, y de repente este no ha salido como tú esperabas, o eran buenos en unas características y luego su padre y sus abuelos, los machos, a lo mejor en leche, que están muy identificados, los toros, todo el mundo sabe, aquel toro era muy bueno en no sé qué y no sé cuántos, y de repente hay un animal, un descendiente suyo, que no es bueno en esas características, sino que lo es en otras. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues por lo que vemos aquí.
tú estás pensando que este animal tiene que tener las características de su padre, que era este de aquí, y de su abuelo, y de este otro animal. Sin embargo, si los genes importantes para la producción de leche estuviesen en esta región, pues lo que vemos es que tiene aquí, viene de la parte morada, que es de esta hembra de aquí, y aquí está también rosa, que si seguimos por arriba, viene de esta. Los genes que tienen esa zona vienen de dos bisabuelas suyas, que obviamente no tenemos la menor idea de quién son, pero en este caso en concreto son los genes que ha heredado este animal. Por eso hay veces animales que no son como uno espera. Gracias a la genómica pues podemos encontrar estas relaciones y saber qué animales realmente, claro, tienen que tener padres y madres buenos para que ellos lo sean, pero a veces la suerte juega a su favor y a veces en contra. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se realizan las evaluaciones genómicas? Pues eso. Gracias al genotipado, viendo qué es lo que tenemos en cada animal a lo largo de todo su genoma. Pero la parte más importante de todo es lo que os han estado contando hasta ahora. Lo más importante que hace falta para tener un programa de genómica o de lo que queráis es tener buenos datos y tener un programa que ya funcione. Esto otro de la genómica, bueno, pues es un avance, pero no sustituye a la toma de datos y a la evaluación genética tradicional, que sigue siendo la base. Sin eso, esto todo de la genómica es simplemente juguetear en el laboratorio, pero no sirve de nada. Bueno, tenemos el genotipo, esto es SNP. En nuestro caso, con las vacas, lo que estamos utilizando son unos SNP de 50.000 marcadores. Pues la posición esa que os contaba antes, pues claro, en lugar de tener una, lo que tenemos es mapeado el genoma entero, todos los cromosomas, en 50.000 posiciones, para poder ver exactamente cómo van pasando los genes de unos animales a otros. Para cada una de estas posiciones, que es lo que llamamos los SNP, imaginar el 2398, lo que vamos a tener son las dos variaciones, las dos letras estas, la T y la G, pues las bases genéticas, las teminas, las adeninas que se llaman. Bueno, pues en este caso esta T correspondería a la línea verde, aquella que venía del padre, y la G a la línea morada que venía de la madre. Es lo mismo del ejemplo de antes. Que nosotros la recodificamos con numeritos para poder echar cuentas, y la parte importante, que es ligar todos los datos, me estoy centrando más en este lado, disculpadme los del otro, todos los datos, ligarlos con estos SNP, con estos genes, para determinar, pues imaginar por ejemplo en la posición 2401, que el animal es una A y una G. Bueno, pues lo que vemos cuando tenemos muchos animales genotipados, que los animales que tienen dos Gs producen un poquito más de leche que los que tienen solamente una G, y estos a su vez un poquito más de leche que los que no tienen ninguna G, que los que tienen dos As. Esto con 50.000. Pero bueno, como os digo, la clave que os tiene que quedar importante de todo es que la base fundamental es tener un buen programa ya montado y un programa con datos. Sin esto, pues si cualquier otro programa que no tenga esto que os han contado vosotros antes dice vamos a hacer genómica, van a tirar el dinero de una forma muy alegre. Sin tener unos buenos datos y un buen programa, la de la genómica no le va a solucionar la vida a nadie. Por tanto, solamente va a ser útil pues para vosotros y seguramente para poquitos programas más. ¿Cómo se estima esto de cuánto valen las As y las G? Bueno, pues he puesto aquí un ejemplo muy simple. Lo único que tenéis que pensar es que en lugar de si vamos a comprar en el mercado una manzana y dos peras y nos vale 5 euros, al día siguiente vamos y compramos 2 manzanas que nos cuestan 2 euros, pues bueno, si os pregunto cuánto está la manzana, lo adivinamos rápido, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Y un poco más complicado todavía, ¿cuánto están las peras? Hay que restar un poco ahí, pero también lo sabemos. Bueno, pues en lugar de hacerlo con peras y con manzanas, lo tenemos que hacer con 50.000 tipos de fruta distintos, pero básicamente es lo mismo. Claro, estos precios, estas peras y estas manzanas son los datos de producción o de kilos de proteína o de leche, o si os metéis ahora con las células somáticas o lo que sea. Y las peras y las manzanas pues son cada uno de esos SNPs. Bueno, todo esto está muy bonito, pero ¿cuál es la gracia real? Bueno, pues la gracia es que una vez que tenemos el valor de las peras y de las manzanas, el valor de cada SNP, de lo que decíamos antes de cuánto valían las As o cuánto valían las Gs, si tenemos un cordero nuevo, aunque aquí tenga pinta de ternero, y le genotipamos y vemos qué bases tiene a lo largo de todo el genoma, simplemente multiplicando pues el valor del SNP 2398 vale 1
y aquí lo que tenemos es un 1, con la codificación que teníamos antes, pues el valor del ternero es 1. En este vale menos 25, pero como no tiene ninguno, pues se queda en 0. Bueno, sumas y multiplicas y al final lo que tienes es el valor genético directo de este ternero, el mismo, de este cordero, el mismo día que nace. ¿Y esto nos lo creemos o no? Yo la verdad que la primera vez que lo saqué no me lo creía, digo, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, la realidad es que las predicciones de este numerito son equivalentes en nuestras vacas a la fiabilidad que tiene un toro probado por inseminación artificial, esto es muy conectado en muchas granjas distintas, entre 10 y 30 hijas. Pues bueno, la misma fiabilidad que tenemos de un macho cuando tiene 10-30 hijas en distintos rebaños, 10-30 porque depende de los caracteres, con algunos caracteres funciona mejor, con otros funciona un poquito peor, ese es un poco el margen. Bueno, no sé si es mucho o si es poco. Y cuánto el dar el salto a tener esta información el día que nace el ternero, claro, pensemos 5 o 6 años antes de cuando íbamos a tener la información de sus hijas, en el intervalo generacional de una vaca. Bueno, pues ahí es donde está la diferencia de cuánto nos tiene que costar esto para que sea rentable o para que no lo sea. Esas son las cuentas que sí que os tenéis que hacer vosotros y que eso yo no puedo hacer por vosotros. ¿Qué es lo que necesitamos para tener esto, para tener un programa genómico? Lo primero de todo y lo más importante, buscar fuentes de colaboración. Entre ganaderos, entre razas, entre países, entre todo lo que se os ocurra, todo lo que sea colaborar y aglutinar gente, porque al final esto es caro, es positivo. Os cuento ejemplos de lo que hemos hecho nosotros. Pues hay un consorcio que se llama Eurogenomics, donde se han incorporado distintos países de Europa. Pues está Holanda, Alemania, Francia, España, los países nórdicos, se acaba de incorporar Polonia. ¿Para qué? Bueno, pues compramos los chips todos juntos. Cuando vas a comprar chips para toda Europa, pues la empresa te los vende un poco más barato que si vas tú solo. Nos sirve para todo el tema de investigación. Luego os contaré un diseño de un chip nuevo que tenemos. Y lo más importante de todo, para tener una población de referencia, esos animales con los que nos permiten estimar cuánto vale cada uno de los SNP, para eso hace falta mucha información, por supuesto. Bueno, pues al unir toda la información que teníamos en España con la del resto de países de Europa, la población de referencia con la que estimamos el valor de todos estos SNP aumenta mucho y con lo cual también aumenta la fiabilidad. Esto os lo enseñaré más tarde. También, bueno, pues para el tema de recogida de datos, control lechero, ahora estamos trabajando con podólogos, con centros de investigación, con todo lo que se os ocurra de gente que está trabajando alrededor de la asociación, que pueda colaborar a tomar datos, que ellos luego puedan verse beneficiados de otra forma, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Entre razas, entre ganaderos, bueno, no es fácil en un país como España haber puesto de acuerdo a los 4 centros de inseminación, que son competidores bastante duros, para que trabajasen juntos en este tema. Bueno, pues mi recomendación es que tratéis de buscar todas las fuentes de colaboración que podáis. Lo segundo, tener buenos fenotipos. Ya os vengo insistiendo en el ratillo que llevo hablando, mantener una buena recogida de datos y, bueno, pues tratar de incorporar nuevos datos que tengan importancia económica. Gracias a la genómica se pueden implementar valoraciones genéticas por nuevos caracteres un poquito más rápido que antes, porque con menos información somos capaces de ya poder tener valores genéticos un poquito más fiables, pero lo más importante sigue siendo tomar los datos. Pasa que quizá pues os puede motivar a empezar antes pues, con el tema del recuento, de la morfología o pues, los pasos que vayáis dando. Porque esto es un poco los resultados, los datos que tenemos nosotros de calificaciones, de producciones, de las ganaderías que hay en CONAFE, y estas tendencias pues es exactamente lo mismo que os enseñaba antes Juanjo. Esto es lo realmente importante. Si no tienes esto, si no tienes muchos datos y si no tienes un programa que está demostrando que funciona, genotipar o no genotipar no sirve absolutamente para nada. Y bueno, afortunadamente vosotros tenéis eso ya conseguido. Si los animales nacidos en el 2005 tenían de media 34 y los nacidos en 2010 tienen de media 66 y tenéis que veros obligados a hacer este tema de los cambios de base, que os puedo asegurar que hay muchos programas que no lo hacen porque no pueden, porque los animales de 2010 son exactamente iguales que los de 2005, pues no se puede hacer nada. Afortunadamente vosotros ya tenéis esto ganado.
¿Y por qué digo que es muy importante seguir recogiendo datos? Hay gente que decía, bueno, pues si ya hemos hecho esto que os contaba yo antes, de saber cuánto valen las peras y las manzanas exactamente, cuánto valen los SNP, y ya sabemos, podemos valorar un ternero el día que nace, pues ¿para qué nos vamos a andar gastando el dinero en tomar más datos? Ya tenemos la bola de cristal y se acabaron los problemas. Bueno, lamentablemente no es tan bonito como el ejemplo este de las peras y las manzanas, y lo que se ve es que a medida que los animales que hemos utilizado con datos para estimar el valor de los SNP y los corderos que queremos evaluar se van distanciando en generaciones, no son hijos sino que son nietos o son bisnietos, la fiabilidad de esta prueba, esos toros, esa equivalencia a un toro con 10, 20 hijas, va reduciéndose. Es necesario seguir alimentando el sistema, meterle más datos para ir afinando cada vez más la valoración de los SNP para que la fiabilidad que tenemos al inicio, que en nuestro caso ahora mismo estamos en torno al 70%, se mantenga. Si no, pues iríamos cayendo. Con lo cual, poco avanzamos. Bueno, pues ya me vais a hartar de pesado, pero es que esto es lo más importante que tengo que contaros, que la clave, con la genómica o sin genómica, sigue siendo una buena toma de datos. Y luego, pues, nuevos fenotipos, lo que os comentaba antes, en nuestro caso, pues andamos con temas de salud, pues, recogiendo información con los podólogos, de salud de ubre, de ingestión de materia seca, de eficiencia alimentaria, como también hablaba antes, gracias a convenios de colaboración internacionales, para acumular datos de unos países y de otros, para poder ir haciendo evaluaciones conjuntas más rápidas. El tercer punto importante, que creo que más o menos es donde estéis vosotros, o lo siguiente que tenéis que hacer. La población de referencia, que son esos animales que están genotipados, pero que también tienen una buena valoración, que nos permiten casar los SNPs con las producciones. Bueno, pues este es el punto más importante de las evaluaciones genómicas para tener buena fiabilidad. Además, bueno, pues nos permite... estáis haciendo un esfuerzo importante, por lo que veo, en tener buenas genealogías. Un plus que estamos teniendo gracias al genotipado es que, bueno, te puedes ahorrar las pruebas de ADN, porque ya genotipando te sirve para poder validar los animales. Bueno, pues es algo que ya, una parte del gasto que hay que hacer en genotipar, ya le estáis haciendo con las pruebas de ADN. Bueno, con los SNP también nos sirve para eso, y es importante en el caso de que no estuviesen todas las genealogías muy completas, pero bueno, veo que en vuestro caso eso ya lo tenéis bastante resuelto. Bueno, pues gracias a los SNP te permite, por ejemplo, una cosa que nosotros antes no podíamos hacer, antes utilizábamos también las pruebas de paternidad para descartar que este padre no puede ser, pero era muy difícil. Si tenías 2 o 3 candidatos, sí que podías saber, pues el padre real es este. A veces no se salía compatible con ninguno. Gracias a la genómica, uno de los avances que estamos teniendo ahora en los últimos meses es que cuando nos aparece un animal que su genealogía falla, que su padre no es el verdadero, gracias a los SNP somos capaces de determinar exactamente quién es el animal de toda la población mundial que es su padre, que es un avance importante siempre que le tengamos genotipado. Claro, si nuestro padre no está genotipado, no. Pero bueno, la verdad es que los ganaderos se sorprenden bastante cuando dicen, mira, este toro es hijo de fulanito. ¿Y tú cómo sabes que yo tenía dosis de ese toro si no le he usado o si no tengo más hijas? Y bueno, somos capaces de determinar exactamente quién es el padre de un animal cuando da error. Bueno, un poquito más afinado que lo que se hace ahora. ¿Cómo afecta a la población de referencia? Bueno, pues aquí en este gráfico, que se ve muy bien, tenemos en azul la fiabilidad que teníamos por un índice de pedigrí, lo que os contaban antes María Ángeles y Juanjo, en torno al 0,30% más o menos, que es lo que se puede conseguir en los caracteres de leche. Cuando empezamos a hacer las evaluaciones genómicas solo con la población española, que teníamos unos 2.000 toros probados, lo que conseguíamos era, para esos terneros nacidos, en lugar de tener una fiabilidad del 0,3 que tenían antes, el valor medio de su padre y de su madre, ahora llegábamos en torno al 0,50, y cuando hemos entrado en Neurogenomics, que pasamos de tener una población de 2.000 animales a tener, pues la primera fueron 20 y tantos mil. Bueno, pues el salto no fue muy espectacular, lamentablemente, pero es que una vez que llegas a esos niveles ya es muy difícil avanzar, pero estamos en torno a 0,70, que diríamos que es casi el máximo que se puede conseguir. Bueno, pues ya es importante. Bueno, ¿y qué va a pasar
con los animales genómicos. Si vosotros montéis ahora vuestra población de referencia, genotipáis los machos que tenéis validados, empezáis a testar corderos pequeños, ¿cómo sabéis si esto va a funcionar o no? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, no sé si os acordáis vosotros de la película esta de Regreso al Futuro, para saber cómo va a funcionar esto y cuántos podéis creer o cuántos no. Bueno, lo primero que hay que hacer son lo que se llaman pruebas de validación, que es por lo mismo que hacía este chico con el coche. Y es una vez que tenéis los datos de la población de referencia, para saber si funciona esto o no funciona, pues lo que hay que hacer es coger los datos de los últimos años, separarlos, volver, como si dijésemos, a un punto atrás en el tiempo, a ver qué es lo que teníamos, hacer las evaluaciones de hace 2 años. Hacer una evaluación genómica solamente con aquella información y predecir los animales que ya tenemos validados después. Bueno, esto a lo mejor no os viene ahora mucho al caso, pero bueno, nosotros hicimos una prueba de estas antes de tener ya animales genotipados y con su propia prueba de hija. Ahora ya sí que podemos tener resultados reales, pero bueno, antes lo que teníamos era esto. Lo que hacíamos era volvernos al 2010, esto es lo que hacíamos hasta hace 6 meses, que hemos empezado a tener datos de verdad. Y lo que utilizábamos era los animales nacidos en 2013 como si fuesen los animales probados en 2013, son los que tratábamos de evaluar. Con una población de referencia de 18.000 animales, cuando en la realidad, lo que os contaba antes, tenemos unos 24.000. Bueno, pues a la selección de machos, lo que nos aporta la genómica es esto de aquí. Bueno, esta nube lo que nos representa es, aquí en el eje horizontal, tenemos lo que sería el índice de pedigrí de cada uno de esos 3.000 y pico animales probados en 2013, en toda Europa, recuerdo. Frente a su prueba por descendencia, ya con hijas y con alta fiabilidad, que estaría aquí en el eje vertical. Bueno, en un programa normal, de cómo funcionaría el vuestro o los de leche, lo que se hace es tratar de escoger los mejores animales, por pedigrí, para los centros de inseminación, ¿no? Bueno, pues suponemos que de estos 3.000 y pico animales que tenemos nos quedamos con el 10% mejor, con 346, me parece que eran, que son los animales con un mayor índice de pedigrí, los que pondríamos en testaje. Y luego hacemos la genómica de esos animales. Si hacemos la genómica de esos animales nos quedamos con estos triangulitos verdes de aquí. Mientras que si hubiésemos hecho más presión a la hora, si nos hubiésemos quedado con el mismo número de animales, o sea, lo que hacemos la genómica nos quedamos con 34, de 340 con el 1%, uno de cada 100 machos. Si nos hubiésemos quedado con uno de cada 100 por índice de pedigrí, por lo que conocíamos antes de genotipar, nos habríamos quedado con los que están más a la derecha, esos puntos negros que se ven muy mal. En resultados, con los genómicos, habiendo hecho la genómica a los 300 mejores animales, hemos detectado 3 animales que están en el percentil 99, en el 9% mejor. Si los ponemos en ranking todos del 1 al 3.400, pues tenemos el 7, el 14 y el 22. Pero estamos hablando de una fiabilidad del 70%. Esto no es la bola de cristal. Aun siendo animales muy buenos por índice de pedigrí, aun estando genotipados y salir bastante bueno en su prueba genómica, encontramos que de los 34 animales hay 2 que no son mejorantes, que están por debajo de la media, tendrían valor negativo, siguiendo un poco lo que os han comentado antes. Pero bueno, sí tenemos 3 toros muy buenos, y los demás pues están todos por encima de la media. Con respecto a no haber genotipado, pues lo máximo que hemos encontrado son 3 toros en el percentil 97, pues los ponemos en el ranking, pues en lugar del 7, el 14 y el 22, los 3 mejores serían los 3 mejores una vez que ya conocemos lo que han dado sus hijas, que serían el 90, el 95 y el 99. Bueno, este es el salto que nos permite hacer la genómica. En este grupo de 3.000, pues de poder detectar o quedarnos con el 90 a quedarnos con el 7, el 14 y el 22 y equivocarte en 2, o lo que haríamos ahora mismo, que sería equivocarnos en 5. ¿En ovino también se hacen cosas de estas? Bueno, pues sí. En la raza Lacón, aquí tenéis un estudio reciente, donde en esta línea tendríamos las correlaciones, podemos asumir que sean fiabilidades para no liar demasiado, que tendríamos con el bloop normal, 0,32, 0,58, 0,54,
y el salto que nos permite la genómica en la raza Lacón, con una población de referencia de 1593 y con 680, validando con 680, los 3000 que hablábamos antes para los toros. Bueno, pues el salto es en función de las distintas metodologías, pero bueno, diremos que en producción de leche, pues de 0,32, como os contaba yo antes, parecido a lo que teníamos con las vacas, a 0,43, 0,47, pues también el nivel del 0,50 que os hablaba que podíamos tener en la población española cuando solamente utilizábamos nuestros toros, sin cuadrar con los Duroyenomis. Bueno, pues ese es un poco el salto que se puede esperar. De un cordero que tenéis ahora a una fiabilidad del 0,32 a pasar a un 0,45, 0,50, pero bueno, eso hasta que no tengáis vuestros datos no lo podréis saber exactamente. El siguiente paso, una vez que ya tenemos la población de referencia, bueno, pues luego ya hay que empezar a genotipar corderos. Y para genotipar corderos, claro, hay los chips de alta densidad, los de los de 50K, me parece que hablaba Fernando, de que andaban sobre 100 euros o algo así el coste. Claro, andar genotipando muchos corderos, gastando unos 100 euros en el análisis, seguramente sea un poco elevado. Hay que buscar estrategias para reducir ese coste. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, pues utilizar chip de menor densidad y utilizar la imputación, que es una palabra que precisamente en este país no es la más adecuada, pero nos tenemos que inventar otra porque tiene demasiadas connotaciones negativas. Bueno, ¿qué es esto de genotipar con distinta densidad? Bueno, pues el mejor ejemplo que yo he encontrado es este de las carreteras. En las carreteras nos encontramos con pórticos cada muchos kilómetros, luego tenemos los puntos kilométricos cada kilómetro y luego estas otras balizas que aquí se ve muy mal, pero que están cada 100 metros. Seguimos el ejemplo, ¿no? Bueno, el tema de la densidad no es ni más ni menos que estos SNP, estos puntos con los que empezaba la charla, pues tenerlos muchos y muy juntos o más espaciados. Estos que de cada 100 metros diríamos que sería la alta densidad, y si solamente tenemos los pórticos, pues tenemos menos densidad. Nos están haciendo, también podemos seguir con el ejemplo de las carreteras, pues como si fuesen radares y tenemos una imagen de qué es lo que pasa en ese punto de la carretera, que sería el genoma del animal. Y esto de la imputación, ¿qué es lo que, ¿por qué funciona bien? Bueno, pues porque teniendo la información de los pórticos muy espaciada, somos capaces de adivinar qué es lo que hay entre medias. Por lo tanto, podemos utilizar un chip más barato, con menos SNPs, y luego adivinar qué es lo que tiene ese animal entre un pórtico y otro, qué es lo que hay en los puntos kilométricos entre medias. Un ejemplo parecido al de las peras y las manzanas para que lo entendáis. Si esto fuese un genotipo en baja densidad, a ver si hay algún valiente que se atreva a decir qué es lo que piensa que puede haber en este cuadro y en este otro. Esto lo pregunto todos los días y siempre sale alguno. Hoy no. B y C, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un programa que se llama Beagle, que es igual que el perro este de un amigo mío, que es efectivamente lo que nos hace es eso. El proceso de imputación no es ni más ni menos que conociendo, claro, vosotros habéis dicho B y C, ¿por qué? Porque tenemos un conocimiento previo que es el abecedario. En este caso, el conocimiento previo es tener muchos animales, los 1000 machos que aproximadamente podéis tener vosotros, genotipados en 50K. Pues cada uno de esos animales diríamos que era una especie de abecedario, que el ordenador se lo aprende y cuando ve que aquí hay una A y hay una D, pues dice, oye, pues esto es el abecedario. Si aquí hubiese un 1 y aquí hubiese un 4, pues no habréis dicho B y C, habréis dicho 2 y 3. Bueno, pues es algo parecido. ¿Y acierta? Bueno, pues para pasar de 3K, cuando hablamos de K es simplemente miles de SNP, miles de posiciones. 50K son 50.000 a lo largo de los 26 cromosomas de las ovejas. 3K, 3.000. El Beagle este, ¿cuántos SNP acierta de esos que le faltan? Cuando utilizamos un animal genotipado en 3.000 posiciones y tratamos de adivinar las otras 47.000 hasta llegar a 50. Bueno, pues el 94,2%. Cuando lo que utilizamos es un chip de 6K, de 6.000, pues ya estamos llegando al 97,6%. El que nosotros utilizamos ahora mismo, que es de 10K, y ya se ha ido buscando específicamente en qué zonas daba más lata, y ahí metíamos más SNP y se acababa el problema, estamos por encima del 99%. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que aproximadamente el coste que nosotros tenemos ahora mismo es de la mitad, bueno, pues por la mitad de dinero
nos estamos equivocando en un 1% sobre 50.000, que a nivel de evaluaciones genéticas no tiene ningún efecto. Por lo tanto, hay que tratar de buscar estrategias de este tipo, de chips que funcionen muy bien para esto, para imputación. Para eso hace falta investigación, para eso hace falta colaboración, buscar otra gente que pueda estar interesada en esto mismo, otra raza fundamentalmente, para conseguir chips económicos, que encima si los compramos entre muchos nos salgan más baratos, y que con el mismo mínimo coste consigamos la máxima información. Este es el chip que utilizamos nosotros, que lo hemos diseñado entre todos los países de Europa, que tiene una parte que era la estándar, la que nos vendía la empresa que se dedica a esto, que tenía esos 6K, en realidad son 6.900 SNP, y luego nosotros hemos metido otros SNP, pues eso, en las zonas que veíamos que teníamos problemas, SNP específicos para mejorar el tema del parentesco que os comentaba antes, SNP que nos iban también para casar con las otras pruebas de ADN, con los microsatélites, SNP relacionados con los genes recesivos, para que con un solo análisis pues podamos saber si el animal tiene pues el BLAD, o en el caso de las ovejas, pues imagino que se analizan a veces de Scrappy o de todo ese tipo de análisis que tengan algún tema relacionado con la genética. Es bueno incorporarlo en estos chips porque, bueno, ya que te tienes que gastar el dinero, te lo gastas una vez y puedes hacer muchas cosas. Y luego además pues tenemos una zona privada, nos dieron 2.000 SNP para que en España lo hiciésemos lo que nos pareciese bien, y lo que hemos hecho era, bueno, pues algunos para el tema esto, para mejorar la imputación, y luego también trabajar pues con otras razas, ofrecer este chip a ganaderos de carne para que también puedan utilizarlo. Bueno, por tanto, al final, gracias a esto, a poder colaborar con otros países, hemos conseguido un chip que cuesta ahora mismo para el ganadero 44 euros y te permite pues eso, todo el tipo de análisis de enfermedades, más las evaluaciones, más el tema de mejorar el parentesco, todo ese tipo de cosas. Y con todo y eso, lo que nos dicen los ganaderos es que tenía que ser más económico, pero lamentablemente hasta en este momento no se puede. ¿Qué es lo que nos permite el genotipar? Bueno, pues cuando tenemos varios corderos, lo que hablaba antes María Ángeles, si tenemos varios hijos del mejor macho y de una de las mejores ovejas del rebaño, bueno, van a salir todos buenos. Tenemos que fijarnos en lo que empezábamos la charla. ¿Cuál ha tenido suerte que le han caído los genes buenos de su padre y de su abuelo y cuál no? Bueno, pues gracias al genotipado sí podemos saber esto casi el mismo día que nacen los animales. Este es un ejemplo de un toro. En el ICO de las vacas, el nivel ahora mismo, bueno, pues este toro estaría en 2.500. Aquí le tenemos con una vaca, son todo pruebas genómicas. Este de los circulitos es el macho. El siguiente es una hembra, más o menos del mismo nivel. Y genotipamos también a su hija. Bueno, pues en este caso, lo que hemos visto es que esta hembra ha tenido más suerte de lo que sería lo normal o lo que tú esperas sin genotipar, es lo que nos decía antes María Ángeles, porque el animal esté entre medias del padre y de la madre, pero la realidad es que animal por animal, unos tienen más suerte, otros tienen menos. En este caso, la hembra ha salido mejor que su padre y mejor que su madre. En este otro caso, hemos tenido mala suerte. Era una vaca, la primera columna de la vaca y la siguiente la ternera. Una vaca 2.000 con un toro 2.500, pero en este caso la hija no está en el 2.250, que era lo que esperábamos, sino que se ha quedado incluso un poquito por debajo de su madre. En este otro caso sí que pasa lo que tú esperabas. Aquí, ojo, nos podíamos haber ahorrado el genotipado, pero eso no lo sabíamos. Y el animal está justo entre medias de su padre y de su madre. De repente, pues hay algún ganadero donde le suena la flauta. Con una hembra, es la peor de este lote, pero una vaca 2.000 ya es una vaca bastante buena, o sea, tampoco esperemos que va a haber cosas milagrosas, pero de repente con la peor vaca de todas las que vamos a ver en este ejemplo y el mismo toro, el padre es el mismo siempre, nos aparece una hija 3.000 que es ahora mismo de los mejores animales que hay en la población. Bueno, eso puede aparecer y eso lo podemos identificar nada más que nace el animal. En el caso de las hembras, con mucha más fiabilidad de la que se podía conseguir antes, nunca, por muchas lactaciones que tuviese la vaca. Y bueno, pues aquí teníamos la familia seguía con más vacas y con más pruebas. Bueno, lo que os quiero contar con esto es que lo que nos permite la genómica, si pensáis en machos, es rápidamente detectar quién son los que se han quedado con las mejores combinaciones genéticas desde el día que nacen. Y esto lo que permite es, bueno, pues que esas tendencias genéticas que os enseñaban antes, si se escogen esos animales para inseminación artificial y se utilizan, se puede acelerar un poquito más.
Cuanto más caracteres, es más complicado encontrar animales que sean buenos en todo, con lo cual pues esto os permite avanzar más de lo que se podría avanzar sin genómica, claro. Y lo último, y no menos importante que todo lo anterior, hay que pensar muy bien cómo hay que hacer el proceso de evaluaciones para que la información llegue a vosotros, a los que tienen que tomar las decisiones, en el momento adecuado. De nada nos sirve tener un programa genómico que sea la leche, que consigamos unas fiabilidades tremendas, si cuando la información le llega al ganadero, él ya ha vendido el animal o le ha quitado o ha tomado la decisión que o ha comprado el semen o ha inseminado la novilla o lo que sea. Lo más importante al final de todas estas cosas para que funcionen bien o mal, los genetistas nos volvemos locos con este método o este otro, porque aquí consigo arañar un 0,5 y aquí consigo... Nada, al final estas cosas cuando funcionan bien o mal es cuando se hacen de forma que al ganadero y al que toma la decisión le llegue a tiempo, aunque sea con una décima menos de fiabilidad. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Ya os cuento, yo estoy contando lo que nosotros hacemos para que vosotros os quedéis con lo que os interese. Bueno, pues tenemos un servicio de evaluación genómica todos los meses, recogemos los genotipos, los enviamos al laboratorio y al mes siguiente le devolvemos al ganadero en unas fechas que se fijan a principios de año, pues tal día salen las evaluaciones de los animales que se genotiparon y que se evaluaron el mes anterior. Y luego pues le mandamos sus valores genéticos, que aquí se ven un poquito mal, pero bueno, para todos los caracteres que tenemos, que son 26, los que forman el ICO, básicamente es los de producción que tenéis vosotros, más los de morfología, más luego el recuento de células somáticas, los días abiertos, la fertilidad y la longevidad. Y tenemos el índice genómico, lo que os está contando yo, el índice genético tradicional, el índice de pedigrí, y luego una combinación de los dos valores, que es el valor oficial, porque como hay animales con distintos niveles de información, tienes que crear un sistema que te combine ambas fuertes para tener un valor único, porque si no ya es una locura. Si tienes 26 caracteres y además para cada animal 2 números distintos, es imposible seguirlo. Y bueno, pues con esto luego se sacan las valoraciones de los toros, que se pueden ver allí en la web, que las pueden utilizar los ganaderos en el programa de acoplamientos que tenemos también dentro de la web integrado, donde se van actualizando todas. Cuando un ganadero genotipa a una hembra, automáticamente ese es el valor que tiene, el que tiene su programa de acoplamientos, que lo puede descargar para buscar los puntos débiles y el toro que mejor la viene y todo ese tipo de cosas. Y resultados un poco palpables para que tengáis una idea de cómo funciona esto realmente. Bueno, los primeros resultados que ya hemos podido probar con los animales que genotipamos, que eran genómicos en diciembre de 2012, que es cuando hicimos las primeras evaluaciones, y que hoy ya tienen un número suficiente de hijas como para poder decir que tenemos a esos toros probados. Bueno, pues es este grupo de aquí. En verde tendríamos los 10 mejores por su valor genómico, que nosotros pensábamos que eran los mejores una vez que tomamos la muestra e hicimos la evaluación en diciembre de 2012. Y dentro del recuadro naranja, los que son los 10 mejores una vez que ya han tenido hijas. Bueno, pues lo que vemos es que de estos 10, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los que pensábamos que eran los mejores, realmente están entre esos 6, hay 4 que no, que bueno, con la genómica no habíamos sido capaces de detectarlos como los mejores de los 10 mejores, y realmente pues sí que están, sobre todo el caso de este animal. ¿Estos animales son importantes? Sí. ¿Por qué? Porque gracias a estos animales, pues evidentemente este animal tiene algunas variantes genéticas que antes no estaban bien identificadas, que ahora, gracias a que sabemos que sus hijas han sido buenas, cuando entra en la población de referencia, en las próximas evaluaciones que hagamos, ya está incorporada la información de este macho, con lo cual las siguientes ya no vamos a tener este error. Tendremos otro, pero bueno, es la forma en que esto va afinándose cada vez un poquito más. Con números, que a veces es más fácil ver estas cosas. Estos son los 10 toros que eran los mejores genómicos en 2012 y que a día de hoy ya están probados. Pues el primero el Beovia, el Planet, tal. Bueno, aquí tenemos las hijas que tienen ahora ya con los que se ha hecho la prueba. Este era su ICO en diciembre de 2012 y este es su ICO ahora en junio ya con hijas. Esto era solo con genómica y esta es la posición en el ranking. Pues veis del 1 al 10. En general, cuando han tenido hijas, con nuestra metodología y estos animales que estaban arriba del todo, lo que vemos es que casi todos, su prueba de hijas ha sido un poquito mejor
que lo que nosotros habíamos dicho con genómica. En otros programas ha pasado lo contrario y esto pues ha dado bastantes quebraderos de cabeza. Porque cuando las cosas mejoran todos contentos, pero cuando no, pues... Pero lo importante no es tanto si mejoran o no, como la diferencia. Bueno, pues el que estaba el número 1 sigue estando el número 1, son los mismos que hemos visto antes del recuadro. El que estaba el número 2 en realidad es el 4, el 3 el 9, el 4 el 16, el 5 el 5, el 6 el 2. Bueno, pues veis, la caída más grande es este que estaba el 8 y ahora pasa al 29. Siempre va a haber algún animal que nos equivoquemos, pero bueno, en realidad, si pensáis que esto se puede conocer 5 o 6 años antes, pues creo que se afina bastante. Claro, todo esto con una población de referencia de 30.000 toros, que esto es lo que equivale a la fiabilidad que hemos hablado antes del 70%. Y con los otros, claro, hay que tener en cuenta, eso es lo que hemos conseguido con la genómica. Con los que estaban probados, ¿qué variaciones hay? Bueno, los que están probados, aunque tengan más de 100 hijas, sus evaluaciones se siguen afinando y a veces se ajustan un poquito. Bueno, pues aquí vemos los 10 mejores probados, todos también cambian un poco. Hay animales que caen 200 puntos, otros que mejoran 76, en general la media baja 43. Quiero decir que la genómica no es la bola de cristal, pero el tener los toros probados, aunque sean con 100 hijas, todavía hay ligeros ajustes, pero realmente son ajustes que seguramente sean asumibles. Aquí esta gráfica a mí me gusta mucho, no sé si todo el mundo la entiende, es un poco cómo va, es como yo casi mejor entiendo que es esto de la fiabilidad. Pues si el valor genético de un animal fuese 0, en función del número de hijas que va teniendo, nos vamos acercando a ese valor real. Cuando tiene pocas hijas, no tiene ninguna, que es el índice de pedigrí, pues bueno, el rango de error es muy grande, pues hasta 2.000 puntos, bueno, 1.000. Cuando hacemos una prueba genómica, lo que vemos es que en kilos de leche, para una vaca, el error que estamos cometiendo, sabemos que ese animal va a estar más o menos 337 kilos sobre lo que nosotros decimos. Con la primera prueba con descendencia estamos en torno a más o menos 200 kilos, lo que hemos visto antes que variaban los toros. Pues algunos pueden caer 200, otros 76. Bueno, pues con la genómica lo que estamos es en ese margen de más o menos 337. Al ir aumentando fiabilidad, lo único que vamos haciendo es eso, es ir afinando más en qué sitio exactamente está el animal en concreto. Y ese salto de tener más o menos 1.000 a más o menos 337 es lo que nos te aporta la genómica. El tener una prueba de descendencia pues te permite llegar de más o menos 337 a más o menos 200. Por eso, en el vacuno de leche, eso a lo mejor es más específico nuestro, que la gente era muy de un toro muy probado para que sea mejorante en esto y en esto, y van afinando mucho. Con la genómica, claro, este rango de variación a la gente le parece todavía un poco excesivo. Entonces, ¿cuál es la recomendación y dónde es donde sí que se ve que no hay fallo? En lugar de centrarte en un animal solo, como con la genómica no tenemos fiabilidad 99%, que es a lo que están acostumbrados los ganaderos de leche, lo que se utiliza un grupo de toros genómicos. Y si hacemos en lotes los genómicos que hemos visto antes, cogemos los 10 mejores, del 11 al 20, del 20 al 30, y comparamos su predicción, que sería esto de aquí, genómica, con su prueba con hijas, sí que vemos que los 10 mejores están claramente por encima de los que van del 10 al 20, aunque individualmente uno suba y otro baje. Cuando cogemos un lote de animales, la genómica funciona perfectamente. Aquí vemos cómo va todo en escalera casi perfecta. Bueno, puede haber algún pequeño desajuste. Por eso lo que se recomienda para aquellos ganaderos que utilizan la genómica es que no se centren en un solo toro como podían hacer antes con los toros probados, sino que amplíen un poquito más el abanico. En ovino, pues también hay algún estudio reciente parecido, comparando lo que serían el valor de las hembras de machos seleccionados de forma clásica o de machos genómicos. Animales que en teoría por el índice de pedigrí estaban en el mismo nivel genético, tanto unos como otros, pero no se habían seleccionado por genómica y los otros no. Lo que se observa es que los hijos de los genómicos
Claro, por esa mayor precisión, porque te has equivocado con menos animales, pues aquí estarían en 183 frente a los seleccionados de forma clásica, que estarían en 124. Bueno, este es un estudio que ha salido ahora recientemente en la CON, en Francia. Bueno, pues es un ejemplo de de todo lo que os está contando antes. Bueno, el progreso genético que se puede obtener a base de equivocarte menos con los machos que estás seleccionando. Bueno, pues la conclusión es que la genómica funciona, pero en función de cada caso puede resultar rentable o no. Eso es la respuesta que tenéis que dar vosotros, no la puedo resolver yo, porque depende de las circunstancias de cada asociación. Lo más importante es buscar colaboración para tratar de reducir costes todo lo que se pueda, que hay que mantener y mejorar el sistema de recogida de datos, porque la genómica cuesta lo mismo para un carácter que para 50. Es exactamente lo mismo, con lo cual, cuanto más información tengáis y cuanto más partido se le pueda sacar al genotipado, es más fácil que resulte rentable. La clave es tener una buena población de referencia, que eso lo tenéis, y bueno, pues tratar de buscar cómo se puede buscar un chip económico, pues, gracias a buscando colaboración con otras razas o con quien sea, y que sea lo más informativo posible. Y bueno, pues también eso, tener siempre en mente que la genómica en ningún momento va a ser la bola de cristal que nos solucione todo, sino que es un pequeño avance, un salto para ir un poquito más deprisa, pero no es todo perfecto. Y bueno, pues esa era un poco lo que os quería contar.